Eh, Esto está centrado sobre el problema del progreso. El progreso como matriz, quiero decir, como fuente, de una serie de ideologías. Pero además el progreso como una idea. Cualquiera de nosotros identifica inmediatamente el progreso en términos positivos. Lo vincula al crecimiento, a la perfección, a la reducción del sufrimiento, al bienestar. Yo relativizo esto porque lo vamos a usar como una categoría de análisis. El progreso está asociado a tres cuestiones importantes. A la paz, no se concibe el desarrollo del progreso sin paz. Vale decir que el enemigo del progreso sería la guerra y el conflicto. A la justicia, no se concibe una sociedad que progrese, una civilización que progrese, o aún hombres progresistas que no ejerzan, practiquen la justicia. Y el tercer valor ligado al progreso es la libertad. En general, estas tres cosas están muy asociadas al progreso. La primera, la paz, nos invita a reflexionar sobre la relación entre los estados. La paz es una condición transitoria, utópica. En realidad, las paz que nosotros conocemos a lo largo de la historia han sido armisticios. Pero la paz es una ficción necesaria para que podamos pensar un mundo sin conflictos desgarradores, como los que la humanidad conoce y los que seguirá conociendo. En lo que toca a la justicia concierne a las comunidades políticas o a las sociedades. Entendemos que tal sociedad es progresista o hay progreso en tal sociedad si entendemos que hay justicia. ¿Qué cosa sea la justicia? Es una cuestión filosófica, no política. Y como es una cuestión filosófica, el ser humano rara vez se ha puesto de acuerdo sobre lo que es. Y por último, la libertad. La libertad es el punto más fuerte, junto con la paz, que ha desarrollado un cuerpo teórico importante. La paz, la justicia y la libertad. La libertad está vinculada a la prosperidad y al desarrollo del individualismo ético, filosófico y político. La tradición liberal auténtica es individualista porque primero tiene una noción de la libertad y la libertad es individual. Bueno, estos son los esquemas, digamos, los patrones que podemos tener. Lo tocante a la paz, el nacimiento del derecho internacional moderno, se ha dicho, es un verdadero progreso frente a las dictaduras, a los imperios, a las monarquías y reinados, a los príncipes que ejercían su propia voluntad y que hacían de la paz una cuestión de conveniencia. Evidentemente, la paz ha dado nacimiento al derecho, porque aún así, la paz, la relación entre los estados, llamamos que es pacífica, cuando se desenvuelve a través de normas, de instituciones, de principios y de reglas. Para darles un ejemplo, se considera así un progreso del derecho internacional y de la política internacional la famosa Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, que no hubo tal carta, simplemente se le dijo al periodismo que se había acordado tal y cual cosa. Estaba centrada en esta cuestión de la paz. Los ingleses traían su idea del concierto de naciones, del equilibrio de poder, y los norteamericanos su tesis clásica de un intervencionismo humanitario o el principio de arbitraje. En lo que toca a la justicia, bueno, todo el pensamiento del siglo XIX y XX es asimilado a través de los movimientos sociales, de un liberalismo progresista, de un conservadurismo social, de una derecha social revolucionaria, hasta del comunismo,
en torno a la justicia. Todos están de acuerdo en la justicia. Que la justicia, bueno, uno dice darle a cual lo que se debe. El trama está en que nadie sabe lo que se le debe a cada uno. No tiene solución. Es una galimatías que, bueno, que se va dando en la dinámica histórica. Y en lo que toca al individualismo, sí, es la poderosa teoría de John Locke y a partir de ahí las corrientes liberales a través de muchas ideologías. La ideología es un nivel inferior a la teoría política. Por eso el progreso decimos que es una matriz. Una matriz en cuyo seno aparecen estas cuestiones que hablamos recién. Al punto tal que todos quieren ser progresistas. Pero bueno, uno tiene entidad progresista si tiene un enemigo que enfrentar y superar para que el progreso camine. Entonces, el progresismo, aún hoy, es muy claro, con nosotros o contra nosotros. Esto es una cosa que se ve hoy, se ve permanentemente. La consigna profiláctica del progresismo es el famoso término, ¿no es cierto?, de que, bueno, lo políticamente incorrecto no se puede decir. Evidentemente, esto encierra la persecución política, la persecución ideológica, el control editorial, la prensa, obliga a muchos críticos en la noción de progreso en un sentido, no es porque no sean progresistas, a escribir en forma oculta y en general se los llama revisionistas. Como matriz entonces, estos tres conceptos que dimos antes, de paz, justicia y libertad, lo vamos a encontrar en el progreso, en la noción de progreso, en la categoría del progreso, para hacerlo más amplio. Ahora bien, el progreso es también una idea. Una idea. Como las ideas no se ponen en práctica sino a través de las creencias, el progreso como idea deviene una creencia. El hombre contemporáneo, progresista, no se digna a poner en cuestión, ni a discutir, ni a confrontar pensamientos, porque como idea, la idea es perfecta y perfectible. Hay que corregir las sociedades, corregir las instituciones, tratar de ir suprimiendo poco a poco aquellas cosas que frenan el progreso. Y hay tres cosas que frenan el progreso, de acuerdo a la idea progresista, que para que se realice deben desaparecer. En primer lugar, las culturas particularistas, la cultura nacional. En segundo lugar, los estados nacionales, de base patrimonial, que cuidan la propiedad de esas comunidades nacionales. Y en tercer lugar, la referencia. La política introduce en el sistema internacional intereses particulares, nacionales, ¿oigan? No se allana al internacionalismo. Si hay un organismo de progreso, que se ha pensado así, fueron las Naciones Unidas. Esto es sabido por todos. Perón decía no eran ni naciones ni unidas. No eran naciones porque era un concierto de países que votaban de acuerdo al imperativo de un Consejo de Seguridad más pequeño con las grandes potencias. No eran las potencias que tenían razón, eran las potencias que habían vencido una guerra. ¿Y esto qué nos enseña? Que si el progreso está asociado a la paz está asociada a la guerra. Y nadie, absolutamente nadie, conoce una paz que no haya nacido de una guerra. Espero que esté claro hasta aquí. ¿Hugo? ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto, Bueno, Carlos, adelante. correcto. Bueno, cuando uno está de acuerdo con una idea, también estará de acuerdo con la práctica de esa idea. El devenir ideología de una idea, el progresismo, ahora sí hablamos
de del progreso menos uno, digamos, del progresismo, como contrario a las ideologías. Eh, el progresismo indica que no se puede pensar la realidad más que de una sola manera. Como la época de Darwin estaba a la moda con esto, podríamos decir que para el progresismo y el evolucionismo biológico de la época, en 1870 eran ideas que ya estaban, y que no se fueron, no sé si se fueron todavía hoy. La evolución del género humano sigue una vía y solamente una, que es la selección de las especies y la prerrogativa del más fuerte. Esto es una ideología al mismo tiempo imperialista, colonial, antisocial, y no sé hasta qué punto es real, es realista. Pero las ideologías tienen también otra explicación frente al progreso. Yo mencioné al presidente Wilson. Wilson decía, ¿por qué no hay paz? Y alguien dijo, porque hay demasiada política en el sistema internacional. ¿Y por qué hay demasiada política? Porque hay demasiados estados. Hombre, entonces, si tengo que lograr la paz simplificando el sistema político, busco su homologación. Si hay demasiados estados y demasiada política, esto se resuelve fácil. Liquido un montón de estados en el sistema internacional o los privo de que hagan política. En realidad, política internacional hacen muy poquitos países. En América Latina, Brasil probablemente, quizá México. Nosotros ya estamos descartados. En Europa, muy pocos. No sabemos qué pasa en el campo socialista, o en lo que era el campo socialista. Ahora, estas ideologías naturalmente conllevan formas de ver, interpretar y actuar. La forma de ver de las ideologías es en ese sentido más bien hobbesiana, por Thomas Hobbes, ¿no? Un filósofo comienzo del siglo XVII, fin del siglo XVI, que no se le antojaba esto de que si el derecho bastara para la paz, estaríamos pensando que el derecho crea el poder de pacificar. Y Hobbes diría, no, es al revés. El poder crea el derecho. Esto lo vemos todos los días. Menos un hipócrita se ve todos los días. Cuando hay quejas en todas partes, no acá solamente, en relación al poder judicial, al proceso penal, a todas estas cuestiones que a veces se indignan, a veces se aguantan con tolerancia, está claro que son formas ideológicas, ¿no? ¿El progresismo enfrenta a las ideologías? Sí, sí, realmente las enfrenta. A las ideologías políticas, entiendo, ¿no? Porque son las que van a levantar también el principio de la particularidad, el principio nacional de la particularidad. En orden a la paz, las ideologías niegan algo fundamental del progresismo. El universo está poblado de personas, pero no de humanidad. Nadie nunca vio a la humanidad. Uno ve brasileños, argentinos, norteamericanos, rusos, chinos, africanos, de tal país, todo perfecto. Pero estas entidades internacionales no la ve nadie. Pero es importante entender que después de la Segunda Guerra Mundial hay algo de razón en esto. Después de la destrucción de la Primera Guerra y después del desastre de la Segunda Guerra y la inminencia de la Tercera, está claro que las Naciones Unidas tenían que poner algún tipo de coto. Ellos pensaban que ya no es la distribución del poder la que puede garantizar la paz. Ya no es la distribución del poder. ¿Saben por qué? Porque el poder es algo distribuido de manera desigual. Y al estar distribuido de manera desigual, la cooperación es difícil,
el engaño es frecuente, los costos de negociación internacional son altos, la guerra es cara, y entonces yo creo que no hay una definición, un patrón mismo. En términos del concepto de la paz, sí, relativo, se trata de darse cierta independencia, hace falta una diplomacia también inteligente, ¿no? En términos de bienestar y de justicia, sí, hace todo lo que puede porque realmente sabe que la fácil conversión de la justicia en política y de la política, si es justa, elimina a todos los políticos. No sé si más o menos. Perfecto. Carlos, acá otro compañero pregunta, ¿cómo ve a las Fuerzas Armadas hoy? ¿Cuál es su visión como de esta institución, en particular del Ejército? Bueno, las Fuerzas Armadas han padecido, han pagado el precio de una derrota desde el 78, desde el 80, hasta los juicios. Dos políticos de raza, como Alfonsín y Menem, trataron de poner un fin a toda esta historia, donde se terminaba persiguiendo subtenientes de 25 años. Pero además de la razón que había en estos juicios a la Junta, etcétera, etcétera, hay una actitud frente a las Fuerzas Armadas de total oposición y enemistad. Las Fuerzas Armadas tienen enemigos. Por eso que de alguna manera Perón, para muchos, no es el general Perón. ¿Por qué? Porque no aceptan a la institución militar. Y este país de alguna manera lo hizo la institución militar. Forman parte de la ideología nacional. Uno puede pensar en Justo, qué sé yo. Justo, la gente del petróleo, ¿cierto? Richieri, los que crearon el ejército. Y después lo que se plantearon, la economía y la defensa nacional. O sea, eran patriotas. Eran patriotas lo que quieran. Eran militares. Yo creo que es momento de empezar a rescatar esto. Acá aparece Guillermo Fuster. Sí, ¿me Sí, escuchás? sí, te escuchamos. Ah, bueno, Acá otra pregunta. sí. En términos generales, si podíamos definir este gobierno con sentido nacional, pregunta Enrique. ¿Hola? Sí, te escucho, te escucho. Sí. Sí, es un gobierno del país, nacional. ¿Qué propósito tiene? Bueno, ahora creo que tiene políticas de corto plazo y que de alguna manera está en litigio por la conducción del conjunto electoral. Eh, a mí me da la impresión de que este gobierno, tarde o temprano, va a enfrentar este, una influencia, una fuerte presión castrista, venezolana, la influencia de los bolivianos, el narcotráfico y todo el elemento marginal movilizable, que es la cuestión de las cárceles. Yo creo que el presidente de la nación literalmente está solo, pero que él va a tener que ir librando para el futuro un conflicto por la conducción del conjunto, que no se conduce como creen algunos desde el pasado. La idea de la grieta es una idea clarísima de que no han entendido lo que es un pensamiento nacional. La nación se piensa en unidad. Es impensable, como categoría, es impensable en división. Este es el problema. Es una ascensión metafísica. La nación es una. Y no hay lugar en una nación para dos poderes. Entonces, de alguna manera, la lucha interna de la nación es la lucha por el control de la nación. Y básicamente, para los políticos, es la lucha por el control de los recursos de la nación. Han hecho del Estado, no digo un merendero, pero han hecho del Estado una organización débil, penetrable, porque no tenemos tampoco una clase burocrática que sociólogos como Weber y algunos más veían como una garantía.
gente que sirvan al Estado, no que se sirvan del Estado, que sirvan al Estado, porque el Estado es la herramienta de realización de aquel propósito que mencionabas, que mencionamos antes. No sé si más o menos. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, 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 Bueno, bueno, estoy esperando. A ver, un segundito, Carlos, por favor. sí, de mil amores. Eh, Jorge Garrido pregunta, ¿este progresismo tiene como propósito la soberanía nacional? ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Bueno, el propósito del gobierno, como cualquier gobierno, es permanecer, para lo cual tiene que responder un montón de retos. Tener Discúlpame, en cuenta, Carlos. sí, Discúlpame, Carlos. sí, Leí mal la pregunta. a Dice, ver, este progresismo, no el gobierno, dice, ¿este progresismo tiene como propósito la soberanía nacional? no, desde ya que el progresismo como pensamiento y como práctica de ninguna manera acepta nociones como soberanía o nación. Ah, La soberanía es una prerrogativa que tiene un conjunto de personas que dijeron yo formo parte de la Argentina. Bueno, pero tenés que mirar también la situación mundial, el derecho mundial. No, primero miro el derecho argentino. Este es el único punto. Acá hemos tomado a ridiculez todo el progresismo, toda una serie de pavadas que no tienen sentido, ¿no es cierto? En la cual tampoco creen. Pero bueno, no, yo creo que no, es totalmente contrario. El perfecto. progresismo nacionalista era el de los ingleses, que bueno, al mismo tiempo para ellos el progreso era el progreso de Inglaterra. Pero el progresismo, con los rasgos que yo traté de sintetizar hoy, este, no coincide con un pensamiento vinculado a la nación. Por un problema también de dislate de interrupción cultural. La cultura que está el progresismo dispuesta a superar es la cultura étnica. Los pueblos son etnias, no son razas, son etnias. Los componentes étnicos, como los catalanes, tienen su idioma, sus marchas, sus glorias, sus dramas. Si yo borro eso, bueno, ya aparece Cataluña o lo que sea, o España, lo que sea. Yo creo no, que son, sí, sí, es totalmente contradictorio. Si no, nos vamos a niveles de ejemplo menores, ridículos. Che, es un tipo progresista, ¿por qué? Bueno, hay mil maneras de decir la que es progresista. Pero la idea de progreso queda claro. No sé si hay una duda. Acá pregunta Enrique, dice, para ese control de recursos, ¿qué debería pasar para tener un futuro mejor? Bueno, el control de los recursos ocupó un lugar muy importante en el gobierno nuestro, en los gobiernos nuestros. Pero en el 73, en la conferencia de Estocolmo, Perón mandó un documento muy importante, que hoy tiene un valor, pero no se hubiera previsto. Claro, él tenía la idea de que alguien tenía un propósito en el mundo. Tema población, alimentos, medio ambiente, lo tenía clarísimo. Este, bueno, entonces en ese sentido, donde se prevén tendencias futuras, porque el que conduce tiene que no ser profeta, pero tiene que tener idea del futuro. Y en política el futuro es para dónde van las cosas. ¿Cuál es la tendencia general de los asuntos de este mundo? Por ejemplo, yo digo, la desglobalización. Esta peste que ha venido ahora está desglobalizando. Está desglobalizando. Oye, el mundo global, no, es mucho menos global que antes. Ahora, en el caso de los futuros conflictos internacionales, ¿con quién tenemos que estar? Bueno, lamentablemente, chinos no somos. Así que no cabe duda. Esto le preguntaban a Perón en la guerra de Corea. Todo muy bien, pero en caso de una guerra, muchachos, nosotros estamos acá, en América Latina. Este es un punto, no sé si más o menos contesta. Perfecto. Gracias, Carlos.
Creo que no hay más preguntas. Por ahí lo vi a César Trejo, le mando saludos. Lo vi a Guillermo Fuster, le mando saludos. Bueno, a Enrique, un montón de compañeros. Este, bueno, Carlos, creo que ya estamos bien. No sé si querés decir No, algo no, más se y cerramos. agradezco cualquier otra duda que tengan. Esto es nuevo. Le están pasando cosas muy nuevas. Y la verdad que no hay libros para atrás. No hay experiencias. Yo señalé las recurrencias históricas que sí, que las tenemos clarísimas, ¿no? Otras las vemos operar día a día. Pero el tema de la política, bueno, cada vez las instituciones políticas se contraen a niveles personales. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué régimen quiere? Ah, no sé qué régimen quiere. Quiere ser bien gobernada. Nada más. Cuando hay un momento de crisis es porque hay un momento de urgencia y necesidad. Y la gente mira a sus líderes. Si los líderes no están presentes, buscan a otros. Una de las cosas que está pasando en el mundo hoy, observada y yo he estudiado hace 10 años, es que las minorías dirigentes, países de Europa, huyen de su responsabilidad pública. Es como quien dice, che, están afuera, 4.000 tipos están golpeando todo. Anda a hablar, anda a hablar. Pero no, si el ministro sos vos, no, anda vos, anda vos. Oigan, este es un fenómeno notable. Los sistemas políticos de democracia representativa en todo el mundo, bueno, están en cuestión. Están en cuestión. ¿Quién gobierna? La gente sabe quién gobierna. Quiere saber para quién gobierna. Entonces hace su balance, hace su propio balance. Las clases dirigentes gobiernan desde determinadas tradiciones. Nuestro país tiene 3 tradiciones de gobierno: el radicalismo, el conservadurismo y el peronismo. Esas son 3 escuelas de conducción política, con su éxito relativo o no. Perón busca fuerzas estabilizadoras y las encuentran los conservadores, obviamente. Y en el ejército, él viene de ahí, pero sabe también, porque también viene de Europa, que él acaba de ver en Europa qué pasa cuando se rompe la ideología nacional. Pasa la guerra civil. Y él no quiere guerra civil. La guerra civil en España rompió el ejército. En Italia destruyó la monarquía. En Francia le dio el poder a la izquierda. Y Francia quedó tan debilitada y tan estúpidamente conducida que en 20 días los alemanes estaban en París. Esto fue una catástrofe ante nuevos liderazgos. Y lo que tenemos hoy. Hoy hay un problema muy serio. Hoy medimos la calidad del gobierno, de los gobiernos, de los políticos, conforme traten el tema del virus. Entonces, la escuela de la pelea contra este bicho parece que es la escuela formativa de los regímenes. Con lo cual, el Estado corre el peligro de convertirse, de pasar del estado de bienestar a un estado democrático ampliado y de ahí a un estado de bienestar más duro, con carga impositiva más fuerte, pues yo les aclaro que el estado de bienestar es un totalitarismo con guantes de terciopelo, hasta llegar a un estado dominado por la élite sanitaria. No se ha visto en la Argentina tantos miles de infectólogos como hoy. Y el mundo es tan malo, la situación mundial es tan mala, que también la gente se pregunta en España, en Italia, en todos lados. En España puedo hablar, tengo familiares y muchos amigos, y siempre he viajado. Se preguntan, bueno, ¿qué está pasando? Y se lo preguntan a los dirigentes, no se lo preguntan al vecino. Y entonces el déficit de conocimiento lleva a un déficit de percepción de los problemas. Y un déficit de percepción de los problemas aumenta la incertidumbre. A mayor incertidumbre, la gente se raya. Porque el único que tiene que dar certidumbre es la autoridad política. ¿Y qué dice el presidente? No entiende nada. Y el ministro, menos todavía. ¿Y a quién le preguntamos? ¿Quién sabe de esto?
Entonces, esta es una situación donde la gente no quiere ser a la larga gobernada por un Estado tecnocrático, por un Estado médico sanitario. El modelo sanitario puede convertirse en un modelo de campo de concentración en algún momento. Esto es absolutamente cierto. Esto se ve en Europa, se ve en todas partes. Que hay presidentes y altos dignatarios que se equivocan y sí, que dicen locuras o pavadas también. La mitad de lo que hace Trump es que tiene elecciones ahora pronto. Ahora, la gente de Trump entra armada al Capitolio, porque el Capitolio en Maryland lo gobierna una amiga de Clinton, una demócrata. Bueno, Nueva York murió tanta gente. Bueno, y se le pasa que Trump está en campaña y como lo que morían a todos negros no importaba. Bueno, se empiezan a mezclar, ubican las cosas. Se empiezan a mezclar. Y aparecen signos de algún roce, alguna tendencia, alguna cuestión con China, que para muchos analistas encontraron que es un contendiente futuro de Estados Unidos. Yo creo que tiene pies de barro, China. Pero bueno, aparece como un contendiente. En todo caso, la calidad intelectual y técnica agregada de Corea del Sur y de Japón equilibran a China. No en cantidad, en calidad de pensamiento y demás. Yo creo que estas son más o menos las cosas. El sistema político está Perfecto. dependiendo de eso. Ahora. Te hacen una última pregunta, Bueno, Carlos. Dice, ¿vamos efectivamente hacia una desglobalización? bueno, yo diría que el mundo hoy es menos global que hace un año. Caída del comercio, interrupción del flujo de capitales, mayores controles, política monetaria más ajustada. ¿Ubican? No es que agarro el pasaporte Schengen y digo, no, con este pasaporte voy por toda la Comunidad Europea. Porque el pasaporte Schengen es un pasaporte comunitario. Si yo soy español, con ese pasaporte me voy a Mongolia. ¿A dónde? Nada. Llego a la frontera de Rusia y me da una patada. Toma, pibe, llévate el pasaporte.